CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe jueves 5 de julio de 2012. Un abrazo y saludo también a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com y a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25. Saludamos de igual forma a nuestros radioescuchas en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves damos seguimiento a los acontecimientos más importantes de los últimos días o semanas. Nos referimos al enfrentamiento entre algunos partidos políticos de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la instalación de los magistrados ocurrida el domingo anterior, el papel del presidente Funes, también incluso de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, son los temas que vamos a abordar este día. Pero también, si el tiempo nos alcanza, hablaremos un poco sobre candidaturas presidenciales. Para esto nos acompaña en nuestros estudios este día Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido. Gracias, William. Buenos días. Bienvenido. Facundo, para comenzar entonces el tema de Corte Suprema de Justicia. Los partidos opositores a la sala, si lo podemos llamar oposición a la sala, han llevado el caso a la Corte Centroamericana de Justicia y dicen que se van a someter a lo que diga ese organismo regional. Belarmino Jaime, el presidente, todavía hasta el 15 de julio de la Corte Suprema ha dicho que después de que termine su mandato, justamente el 15 de julio, quien puede asumir la presidencia temporalmente es Florentín Meléndez. Debo entender que hay un procedimiento establecido por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos presenciando, Facundo? Bueno, el origen de este conflicto es el hecho de que la Corte Suprema, digamos, la Sala de lo Constitucional, decide acotar el poder de los partidos. O sea, les dice a los partidos, ustedes están asumiendo un poder de forma ilegítima, un poder que el pueblo no les ha dado. Y luego, la Sala también dice, vamos a hacer efectivo lo que dice la Constitución, que es que el voto es directo y secreto. Y viene la primera sentencia, digamos, cuando la Asamblea reacciona con el decreto 743, tratando de maniatar a la Sala de lo Constitucional, en ese momento con el apoyo, incluso el partido Arena, digamos, sorpresivamente en esa primera votación votó. Entonces, los caciques de los partidos están expresando un enorme pánico. El pánico de ellos es que el electorado comience a votar de forma directa y los ponga en la puerta de salida. Eso es esencialmente lo que une, digamos, a los partidos FMLN, lo que une a Gana, lo que une al PES y a Concertación Nacional. En realidad, el enfrentamiento en estricto sentido, digamos, el enfrentamiento no es entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional. El enfrentamiento es entre las dirigencias, para también dejar claro que no son los partidos, las dirigencias del FMLN, Gana, CN y PES. Ellos son los que han querido maniatar y luego desmantelar a la Sala de lo Constitucional porque la consideran una amenaza contra intereses ilegítimos de este grupo de partidos. Ahora, en el caso, digamos, en el que estamos, la elección de los magistrados 2012 fue declarada por la Sala de lo Constitucional. Y nuestra Constitución es muy precisa en eso. Dice que es la Sala de lo Constitucional la única que puede declarar inconstitucional leyes, decretos, etc. Claro. Y luego dice la Constitución también que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y de obligatorio cumplimiento. O sea, y no establece ninguna excepción. Por lo tanto, lo de la Corte Centroamericana de Justicia está fuera, la Corte no tiene ninguna competencia, o sea,
Nuestra Constitución no establece ninguna excepción de decir, en caso de, a excepción de. Por lo tanto, es absolutamente imperativa y tajante. O sea, es la instancia suprema. Ya. Y la Corte Centroamericana de Justicia tampoco puede estar sobre la Constitución de este país. Por supuesto, por eso digo, o sea, cuando la Constitución dice que la Sala de lo Constitucional es la única instancia, ¿verdad?, para declarar o para revisar la constitucionalidad, digamos, de leyes, decretos, etcétera, y que sus sentencias son de obligatorio cumplimiento inapelables, ¿verdad?, no establece ninguna excepción de que puede haber otra instancia. Vaya, de acuerdo, pero estamos ante un escenario, y lo decía cuando comenzábamos, y es el hecho de que estos partidos políticos, los 4 partidos que son los que acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia, supuestamente, dicen ellos, están esperando lo que resuelva la Corte Centroamericana de Justicia. Sí. Y por el otro lado tenemos entonces ya a un presidente de la Corte Suprema diciendo, bueno, como son inconstitucionales, a pesar de lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia, entonces Florentín Meléndez se quedaría fungiendo temporalmente como presidente mientras la Asamblea no elija. Entonces, el punto es quién dirime, o sea, quién le pone fin a ese conflicto. La ciudadanía, la opinión de los ciudadanos. O sea, ¿tendrá tanto peso la opinión sí, ciudadana? Sí. Digo, porque las elecciones en todo caso, que es donde se ejerce mucho la influencia de los ciudadanos, es a través del voto. La ciudadanía fue capaz de obligar a la Asamblea a retroceder en el caso del decreto 743. En el momento en el que pudieron sorprender a los ciudadanos fue en ese momento, porque en aquel momento lo hicieron en la madrugada, lo publicaron en la misma madrugada, el decreto, sí, claro. Y la creencia era, de esto nadie se va a enterar. Y unos 4 locos o locas van a decir un par de cosas, pero el pueblo no va a entender esta discusión, ¿verdad? Y por lo tanto, este acuerdo, digamos, se va a imponer. Les salió el tiro por la culata, como se dice popularmente, ¿verdad?, y tuvieron que echar marcha atrás. En este caso, los diputados y los dirigentes de los partidos debieron haber aprendido ya la lección, ¿verdad?, porque no solo fue la elección del 743, fue la elección del 11 de marzo, ¿verdad?, donde cientos de miles de familias decidieron no ir a las urnas, ¿verdad?, y no respaldar a los partidos, fundamentalmente a los partidos que ahora están contra la Sala de lo Constitucional. No votaron por ellos, más bien les quitaron poder. Esto lo que hizo fue poner en una situación de mayor angustia a los dirigentes de esos partidos. Entonces ellos sienten que están jugándose la madre de todas las batallas, ¿verdad?, que esta es su última oportunidad, ¿verdad?, y que o desmantelan ahora la Sala de lo Constitucional imponiendo, digamos, sus decretos, ¿verdad?, o el electorado los va a poner en la calle en la próxima elección. O sea, en realidad, digamos, ese es el pánico. El pánico es que ellos ven que cada vez la población es más consciente, razona, medita, sabe discriminar, ¿verdad?, sabe cuándo ir a la urna, cuándo no ir, ¿verdad?, y están todos muertos de pánico, calculando que si viene un voto directo y secreto, ¿verdad?, con listas abiertas y desbloqueadas, ellos se quedan en la calle. Sí, porque además el decreto que dio vida a la votación por personas, en el caso de diputados, es un decreto transitorio, que no está vigente para la próxima elección. No, digo, 2015. Sí, no está vigente. Eso es cierto, digamos, pero la forma como se expresaron los votantes a la hora de ir a las urnas, el mensaje fue inequívoco. Eso ya no lo pueden echar atrás. Perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, sí me interesa un poco cuál es tu opinión, el análisis, Facundo, en torno al papel que está jugando el FMLN, en este caso, el presidente de la República también. Vamos a una pequeña pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, si entramos ya a ver un poco los detalles del papel que está jugando cada actor político en este contexto tan especial que vive el país. Al principio tuvimos una apreciación un poco general. Me interesa que hablemos un poco más de la participación ciudadana. Tengo algunas inquietudes en torno a eso que me gustaría que la pudieras despejar, pero antes de pasar a regresar al tema de la participación de la sociedad, el papel del FMLN, ¿cómo lo has visto? Es lamentable, digamos, porque la dirigencia del FMLN se ha convertido en la fuerza política más retrógrada del país. O sea, no hay ningún otro grupo de poder con una agenda tan retrógrada como la del FMLN en este momento. Pero esa es la realidad. Y yo, como se sabe, digamos, he adelantado durante muchos años de que esto iba a suceder. Muchas personas no lo creían y creían que era arrogancia mía o que no sé cuánto, que si yo tenía amargura, descontentos. ¿Ven? Y bueno, digamos, pacientemente me tragué todas esas críticas, pero ahora, digamos, instituciones, personas, militantes del FMLN pueden darse cuenta por su propio contacto directo, por sus propios ojos, ver lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede, digamos? Que la dirigencia del FMLN está combinando, está mezclando demasiado los negocios con la política. Y entonces está convirtiendo las instancias políticas de poder en parte de sus negocios. Yo no estoy en contra de que los dirigentes del FMLN sean empresarios y generen empleo y hagan dinero y tengan los mejores carros del mundo, las mejores casas del mundo, los mejores negocios del mundo, centros comerciales. O sea, yo francamente eso no lo critico. Cualquier persona tiene derecho a hacerlo, digamos. Yo lo que critico es la mezcla de querer utilizar el poder político e institucional, copando todas las instituciones del Estado para favorecer sus negocios, como se hacía en la época feudal, como se hizo, digamos, antes de la Constitución, como era el diseño del poder antes de la Constitución de 1950, donde todo era un reparto, digamos, un reparto de poder político, poder económico, de todas las instancias hasta Pero a ver, esto es lo que casi siempre criticó el FMLN del Partido de Arena, para ser más concreto. Sí, pero ellos lo están haciendo, digamos, incluso volviendo atrás. O sea, es cierto, digamos, todos lo han hecho. Yo no voy a venir a decir aquí que la dirigencia del FMLN son los únicos que han mezclado los negocios con la política o han utilizado la política para favorecer su negocio. Pero en el primer momento que tienen la oportunidad de estar al frente de instituciones, este grupo de poder, digamos, se dedica estrictamente a buscar la manera de cómo fortalece, igual que lo ha hecho Daniel Ortega, digamos, el control de las instituciones para favorecer sus negocios. Lo que ellos criticaron, sí, lo que ellos criticaron. Entonces, mi recomendación es
que separen las cosas, ¿verdad? Que se dediquen a los negocios y entonces que se dediquen a los negocios a competir, digamos, a competir sin hacer uso abusivo del poder para favoritismo del poder del Estado, o que se dediquen a la política, digamos. O sea, ellos pueden dedicarse a la política, pero estar evidenciando ante la población la mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Querer convertir el poder político en parte de sus negocios, ¿verdad? Es lo que los está llevando por esta ruta, ¿verdad? Porque uno puede ver, digamos, cómo el derroche de agresividad, de prepotencia, la virulencia de algunos de los dirigentes, digamos, contra la sala de lo constitucional, contra quienes los critican. Y uno dice, bueno, ¿y si tienen la razón, a qué viene tanta virulencia? ¿Y si tienen la razón, a qué viene tanta agresividad? Ellos jugaron en un primer momento, William, a querer intimidar, a querer avasallar a la ciudadanía, a querer avasallar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. A esta hora creo que ya se dieron cuenta que eso no funcionó y que la opinión pública se les lanzó en contra. La Iglesia Católica ha sido una, digamos, de las que ha tenido una posición más clara en este caso, diciendo por unanimidad tiene que cumplir la Asamblea. Lo ha hecho la UCA, otras instituciones gremiales, aliados por la democracia, etcétera. Entonces ahora, ¿a qué van a jugar ahora? A crear un pánico de que viene el día 16 y el país, y que la institucionalidad de la Corte Suprema se cae el día 16. No va a pasar nada el día 16. O sea, lo único que se requiere por parte de la ciudadanía, la Sala de lo Constitucional, los actores políticos que creen en la democracia, es serenidad. Firmeza y serenidad es la invitación a la que yo hago, digamos, en este momento, para quienes creemos en la democracia, tenemos convicciones democráticas y queremos un país en progreso, una sociedad abierta, plural, etcétera. Vaya, pero vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del papel del Ejecutivo, particularmente del presidente. Digo esto porque en la toma de posesión de los magistrados, que supuestamente son inconstitucionales, el pasado domingo hemos visto la participación de la Policía Nacional Civil en ese escenario en la Corte Suprema de Justicia, y que no precisamente llegó la Policía Nacional Civil a sacar a los sindicalistas que se habían tomado el edificio, y que era un delito evidentemente, sino que llegaron en otra posición. Entonces, ¿cuál puede ser la participación del Ejecutivo? Vamos a una pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Facundo, la inquietud en términos concretos es el papel que está jugando el presidente de la República, que está jugando con todo el aparato del Ejecutivo.
y ponía el caso de la participación de la Policía Nacional Civil el pasado domingo. ¿Qué va a ocurrir el día 16 cuando entonces Florentín Meléndez se convierte en presidente temporal de la Corte Suprema de Justicia y cuando Ovidio Bonilla entonces asuma funciones en el marco obviamente de esta confrontación que existe? Bueno, yo trato de interpretar que la declaración del presidente legitimando la resolución que podría dar la Corte Centroamericana de Justicia obedece a presiones de sus amigos dentro de la Asamblea Legislativa que le dijeron necesitamos la UPA en este momento, y él en un desatino decidió darles un empujoncito, digamos. Creo que es la peor de todas las decisiones que el presidente ha tomado, al menos en el último año. Creo que le va a costar bastante cara, le va a costar bastante cara aquí y en el mundo, pero bueno, él sabrá, digamos, por qué lo hizo, pero sí es una gran metida de pata de su parte. La imposición, la manera, digamos, como la manera virulenta, agresiva, irrespetuosa con la que llevaron a estos señores a sesionar, a hacer un picnic en las instalaciones de la sala de la Corte Suprema, es que, William, si ellos son magistrados, nosotros dos somos también, ¿me explico? O sea, contratamos un grupo de matones y nos vamos a poner a la entrada y decimos nosotros somos magistrados, porque ellos ya fueron declarados inconstitucionales su elección, nosotros dos no. Entonces mañana podemos ir con un grupo de matones a la puerta y decir, mire, nosotros somos magistrados. Vamos a ser más legales nosotros. Claro, por supuesto, porque ellos ya están declarados inconstitucionales, nosotros no. Y entonces y además decimos, y aumentenme el salario ya para el próximo mes, ¿me explico? O sea, es un ridículo, digamos. Yo no digo que es un circo, porque tengo un gran aprecio por los payasos y por los empresarios de los circos. Entonces me parece que es un insulto, digamos, es una ofensa cuando se dice un circo. O los que dicen es una payasada. Yo aprecio y admiro a los payasos, digamos. Entonces no. Yo diría, es falta de autoestima de las personas mismas, ¿verdad? Y de quienes lo empujaron hacia allí para cumplir un papel realmente degradante, ¿verdad?, de sentarlos en una silla. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo entiendo, digamos, que el día 16 ya se ha anunciado, el sustituto de Belarmino asume la presidencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte. La Sala de lo Constitucional sigue funcionando con 4 magistrados. Están vigentes los magistrados del 2006, nadie los ha invalidado. A ellos, la elección fue invalidada, ellos no han sido invalidados. Ahora, me imagino que Bonilla, que el presidente de la Asamblea va a ver, digamos, cómo mete a Bonilla ese día en algún cubículo de la Corte, para declararlo presidente de la Corte. ¿Pero qué va a pasar el día 16? Mira, el día 16 seguramente el fiscal general de la República va a decir, yo a ese señor no lo reconozco como presidente de la Corte. Cualquier juez de cualquier instancia en el país perfectamente dice lo mismo, este señor ya fue declarado ilegal y constitucional, no lo reconozco. ¿Y no será que los jueces también entrarán en ese dilema de qué hacer? O sea, por supuesto, o sea, cada juez es independiente, digamos, entonces, pero un juez tendrá que atenerse, digamos, en su sano criterio a la constitucionalidad del país. Si la Sala de lo Constitucional ya declaró a estos señores que esta elección fue ilegal, y los jueces tendrán que atenerse a eso. Eso es lo que yo creo. Y todas las instituciones del país, las iglesias, las universidades, las gremiales empresariales, a cuenta de que van a dar por válido un decreto que venga del señor Bonilla y su grupo, a cuenta de qué,
O sea, ¿qué validez tiene su firma, digamos? Es decir, Sobre un podría papel. haber una especie de, no sé si es la No, palabra adecuada, dualidad no hay. de rebeldía de No, la no hay, sociedad. o sea, dualidad, aquí se han manejado conceptos equivocados, digamos. Aquí se ha dicho, hay dos cortes, mentiras, o sea, una farsa, o sea, falta de criterio, digamos, los que lo han dicho, no hay dos cortes. Hay un grupo de señores que fueron declarados ilegales en su elección, ¿verdad? Y que son ciudadanos igual que tú, igual que yo, igual que cualquier otra persona, punto. Y que se autoproclaman. Existe una sola corte, no existen dos cortes. Esa es una interpretación interesada, digamos. De alguna manera, es una forma de manipular la opinión pública, porque dos cortes no han existido, no existen ni existirán, existe una. Y el día 16 va a existir una. Bueno, perfecto. Tengo que hacer otra pausa comercial. Regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Facundo, el día de ayer nos acompañó en nuestros estudios Arnoldo Jiménez, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, y él decía, justamente lo registramos hoy en la edición impresa de la prensa gráfica, donde él plantea que, bueno, están pidiendo van a mandar cartas, van a mandar informes a los senadores, a los congresistas norteamericanos, pedirán la participación de la OEA, de Naciones Unidas, incluso, decía, van a pedir una reunión con Mari Carmen Aponte, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Es decir, estamos viendo ya movimientos en otros niveles y que tiene que ver ya con el involucramiento de organismos extrarregionales y también de otros países. ¿Es hacia eso donde vamos? O sea, ¿es inevitable? Pregunto. Bueno, mira, esta es una batalla política, es un forcejeo político en el que, como decía al inicio, los dirigentes de este grupo de partidos se ven amenazados en sus privilegios y quieren imponer su voluntad, punto. Ese, digamos, y por otro lado, la ciudadanía, la Sala de lo Constitucional y parte de los partidos políticos también, tratando de defender la constitucionalidad del país. Entonces, esta batalla política va a seguir. Lo que no se puede es generar pánico de que viene el caos, de que ya vamos para el precipicio, que el país se hunde. Va a causar daños. Sí, va a causar daños. Naturalmente, digamos, cualquier persona que quiere venir a invertir en el país ahora, dirá, bueno, y ese asunto, ahí no se respeta a los jueces. Porque para decir, fíjate la contradicción, yo me he encontrado personas que dicen, amigos, digamos, bueno, es que a mí no me gusta mucho esa resolución de la sala en relación a la invalidación de la elección de los magistrados, pero estoy de acuerdo, dice, con la resolución de la sala de lo constitucional sobre el ajeo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué entonces? O sea que cada quien a su gusto, a su arbitrio, va a decir con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo. O sea, pretender resoluciones a la medida de claro, los intereses de cada quien. No, esa sí me gusta, la otra no me gusta. Claro. O sea, no podemos jugar a eso, es una bayuncada, digamos. O sea,
la justicia tiene que funcionar de manera independiente, sea que a uno le guste o no le guste. Y si no le guste, busca las instancias. Entonces, como es una batalla política, es lógico que se eleve el tema, digamos, a otras instancias. No solo a ser discutido en otras instancias, digamos. Porque también existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, la Corte Interamericana de Justicia, la OEA, o sea, las Naciones Unidas. Ahora, yo creo, digamos, que los salvadoreños estamos en capacidad de resolver este problema y que este problema no nos va a llevar a tener un país peor de lo que tenemos. Yo creo que estas dificultades que estamos enfrentando, yo creo que las instituciones democráticas y la sociedad va a ser capaz de resistir esta embestida y de salir exitosa, fortalecida. Esa es mi creencia, digamos. Entonces creo que por ahí van las cosas. Ahora, no hay que dormirse en los laureles, porque hemos visto, digamos, que locas y locos todavía hay más de la cuenta, digamos. O sea, que sobran en todos lados. La matonería de algunos trabajadores de la corte y de policías empujando, digamos, a los magistrados, es una imagen triste, digamos, para ellos. O sea, bueno, pero es delicado también, digo, cuando ya participa la Policía Nacional Civil o esas instancias a esos niveles, tensiona más. Ese es el desatino del presidente. Pero él pagará su costo y estoy seguro que ya lo está pagando. Y si el presidente tiene un poquito de tino, seguramente no va a volver a hablar de este asunto. Eso es lo que me imagino, digamos. Él habrá tenido el suficiente apretón de oreja para que no vuelva a hablar de este asunto. ¿Pero qué será mejor, que hable o no hable? No sé, yo veo que el presidente ya va de salida, digamos. Pongo un ejemplo concreto. La Iglesia Católica, que tiene más de 2000 años, la Iglesia Católica Nacional dijo, por unanimidad, que se cumpla. El presidente, que le quedan 2 años, poco menos de 2 años para salir, dice, no, es la Corte Centroamericana. Entonces, el ciudadano común y corriente, el que tiene una creencia religiosa, católica o cercana a la Iglesia Católica, ¿a quién le va a creer? ¿A sus pastores o al presidente? La respuesta es obvia. La Iglesia Católica tiene 2012 años y el presidente le quedan 2 en su cargo. Okay. Bueno, perfecto. Vamos a hacer... quiero decir, ya no tiene mayor trascendencia lo que diga el presidente, seamos francos. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa, regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Facundo, solo cerremos entonces sobre el tema de Corte Suprema, porque me interesa conocer un poco tu opinión sobre lo que está pasando en la elección de candidatos a la presidencia. El FMLN parece que ha
casi 100% seguro de que es Salvador Sánchez Serén el candidato a la presidencia. Tendrán que completar fórmula. El Partido Arena todavía no termina de definir quién los va a representar en esa elección presidencial. Pero bueno, para cerrar sobre el tema de Corte Suprema de Justicia, entonces, en breves palabras, ¿cuál va a ser la salida a esto? La Asamblea tendrá que hacer una nueva elección y los actores políticos tendrán que darse certeza entre ellos. Eso pasa porque las dirigencias, ante todo del FMLN, CN y Gana, entiendan que el voto directo y secreto no va a tener marcha atrás y que ellos tendrán que estar sometidos, cada uno como persona, ya no cobijados bajo una bandera, al escrutinio de los votantes. La Asamblea tiene que cumplir lo que la Sala de lo Constitucional le ordenó. Esa es la salida. Y entre ellos, como partidos, todos, incluido el Partido Arena, deberían de conversar para tratar de darse certidumbres. Ese es básicamente, digamos, el camino de salida. Y digo, mi invitación... Pero no es negociar, pero no es negociar. Por ejemplo, se mencionó esa palabra y Belarmino Jaime dijo, el presidente de la Corte dijo, las resoluciones no son negociables. No, o sea, evidentemente no pasa por negociarlo. O sea, lo que la sala determinó, que tiene que hacerse una nueva elección, no es negociable. La Asamblea tendrá que hacer una nueva elección. Pero digo, la sala no le ha dicho a la Asamblea a qué magistrados nombrar o qué magistrados no nombrar. Digamos, los partidos pueden sentarse perfectamente todos y decir, bueno, ratifiquemos los del 2006, ratifiquemos todos los que ya elegimos, o hagamos un nuevo... o incorporemos otros, dejemos uno. Digo, esa sí es negociación de los partidos y esa negociación es legítima. Digamos, un acuerdo sobre la fiscalía entre los partidos. Yo asumo, digamos, doy por hecho de que la Sala de lo Constitucional va a declarar ilegal la elección del fiscal. De hecho, ya admitió el recurso que se presentó. Sí, o sea, si es parte, digamos, del mismo combo, pues, o sea, si declaró ilegal la elección de los magistrados, pues va a declarar ilegal la elección del fiscal, que era parte de ese combo, digamos, eso es absolutamente evidente. Entonces, los partidos tendrán que negociar entre ellos para hacer la nueva elección, porque la sala no los está obligando a que elijan determinadas personas, sino los está obligando a que busquen, a que hagan las cosas en el curso establecido por la Constitución de la República, porque lo que hizo la Asamblea anterior fue salirse del curso. Pero esto pasaría por un acuerdo fundamentalmente entre Arena y FMLN. Sí. Pregunto, pero eso implicaría votar, echar al traste algunos acuerdos que ha habido con otros partidos, el caso del FMLN con Gana, alrededor de la elección del fiscal general de la República. Mira, que son las cosas que uno percibe de qué es lo que está amarrando más la posibilidad. No sé exactamente, digamos, de dónde provino la elección de Astor, porque Astor trabajó con ANEP durante muchos años, trabajó con ANEP, fue fiscal general. Entonces, a Astor lo conoce todos los actores, digamos, lo conocen la empresa privada, lo conoce ANEP, FMLN, Gana, el presidente, digamos. Entonces, no estoy seguro, digamos, no tengo ninguna certeza para decir si lo propuso este o lo otro. Lo que yo estoy diciendo es, los partidos tienen que hacer la elección de nuevo, tanto de fiscal seguramente y de los magistrados, tanto 2006 como 2012. Pero entre ellos pueden darse certidumbres. Pueden darse certidumbres y luego de darse certidumbres, elegir. Eso es legítimo, absolutamente legítimo. De acuerdo. Bueno, el otro tema tiene que ver con elección de candidatos a la presidencia. FMLN tiene a Salvador Sánchez Serén prácticamente reconfirmado, solo falta que haya una asamblea general para que sea ratificado. Debo entender que en algún momento dijiste, Facundo, que con Salvador Sánchez Serén quizás ni 50.000 votos sacarían. No. Una figura... 500.000 votos. 500.000 votos. 500, sí. A ver, hablemos un poco de eso.
Mira, ya en la elección de marzo pasado, la elección de alcaldes y diputados, el FMLN perdió el voto que lo empujó a la presidencial en el 2009 con Funes. Esa clase media que se replegó de Arena y que votó por rechazo a Arena porque Arena la ninguneaba y buscó al FMLN, esa clase media, que es clase media, clase media baja, digamos, y una partecita de clase media alta, decidieron quedarse en sus casas. Ahora, y con lo que el FMLN viene haciendo en la embestida contra las instituciones, y la manera como se ha evidenciado en los últimos meses ese afán, digamos, por apropiarse de manera ilegítima de las instituciones, eso la clase media lo está viendo, digamos, en la parte urbana, en la parte rural, lo está viendo, toda la gente se informa. Ese voto lo tiene perdido el FMLN. ¿Que serían cuántos en promedio? Bueno, ese voto puede ser, digamos, alrededor de unos 200.000 personas votaban por el FMLN, pero también tiene perdido el voto de la juventud. A la juventud del FMLN no le dice absolutamente nada, no conecta en ninguno de los temas con la juventud. Porque además, digamos, la actual dirigencia del FMLN se encargó de aniquilar todo vestigio de juventud dentro del FMLN, en cualquier instancia. Entonces no hay ninguna sola imagen que le sea atractiva a los jóvenes ni mensajes. Y jóvenes, si vamos a hablar, digamos, en la elección del 2014, entre quienes tienen 36 y 18 años van a ser alrededor entre 1.200.000 a 1.300.000 personas entre 36 y 18 años que van a votar el 2014, a los cuales la historia de la Guerra Fría no les dice ni les suena absolutamente a nada. Por lo tanto, ese voto no lo puede atraer el FMLN. Entonces Sánchez Serén está diseñado para consolidar, digamos, el aparato, para nuclear el aparato, no los votantes del FMLN, porque parte de los votantes duros del FMLN los movió Funes el 27 de mayo, y los movió contra Sánchez Serén. O sea, el 27 de mayo estaba, digamos, una gran masa de militantes históricos del FMLN en la feria, ¿verdad?, movidos sin la intermediación de la dirigencia del FMLN, más bien en contra. Y esa gente fue al evento con el presidente. Entonces el presidente y otros actores le dijeron al FMLN, mire, podemos mover su gente sin su intermediación. Entonces, lo que le queda a Sánchez Serén es muy poco. O sea, Sánchez Serén no saca más del 25% del voto en el 2014. Bueno, cuando regresemos, ¿qué significa entonces? El FMLN está decidido a perder la elección presidencial de 2014. Es la pregunta, vamos a una pausa, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Facundo, si no es Salvador Sánchez Serén el que le daría al FMLN la posibilidad de alcanzar el voto duro,
que sería el que en algún momento nos dijo en este espacio Medardo González, el coordinador general del FMLN, de que el voto que tenían ellos seguro era 827.000, porque ellos consideraban que efectivamente el presidente, con el grupo de amigos del presidente Funes, había aportado la otra diferencia, pero que ellos partían de la base que eran 827.000 votos. Pero entonces vuelvo, es que el FMLN entonces está decidido a perder la elección presidencial de 2014, o hay otros juegos estratégicos que hay en la política y que tienen que ver con la posible división de la derecha, porque entra a jugar otros actores políticos. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de Elías Antonio Saca a la par de un grupo de partidos. Bueno, la única manera como el FMLN podría haber ganado una elección en el 2014 es aglutinando de nuevo, digamos, a todo el movimiento que aglutinó Funes, haciendo algunas acciones políticas evidentemente exitosas, digamos, desempeño exitoso de políticas públicas, al menos de algunas políticas públicas, y mostrar convicción democrática. Necesitaba demostrar, dar, digamos, muestras fehacientes de convicción democrática. En las tres cosas está fallando, ¿no? La alianza con quienes se acercaron a Funes ya no es posible. No hay políticas públicas que puedan demostrar ser exitosas, y el FMLN se ha encargado de dar señales de que no tiene credenciales democráticas. Por lo tanto, es evidente que sus posibilidades de llegar al Ejecutivo en el 2014 equivalen a cero. Y si las posibilidades de llegar al Ejecutivo equivalen a cero, entonces lo importante es decir, bueno, vamos a estar en la oposición, entonces aglutinemos el aparato y antes de que nos saquen, tomemos control de algunas instituciones. Veamos cómo maniatamos a la Corte, veamos cómo tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas, amarremos instancias de poder que nos sirvan desde la oposición para tener maniatado al que gane la elección el 2014, porque ellos se sienten fuera, digamos. Y es evidente que para el 2014 puede haber otras fuerzas compitiendo. Yo entiendo que Tony Saca, todo indica, digamos, sus últimos movimientos, que está decidido a competir. Y hay una cosa, digamos, que no nos podemos olvidar. Contra las críticas que puedan haber de la gestión del expresidente Saca, digamos, el conflicto que hay entre Arena y él, lo cierto es que casi 1,5 millones de personas ya votaron por él en el 2004. Es el presidente que obtuvo la mayor votación en la historia de El Salvador. Entonces a uno no se le deben de olvidar esas cosas. Por lo tanto, si hay un FMLN que ya no es opción, y votantes de Arena que ya han votado por Tony, no está lejos, digamos, especular que Tony Saca puede llevarse un 15% del voto del FMLN, un 15% del voto de Arena, y con eso ya reúne 300,000 votos, más los que tiene Gana, más los que pueda recoger con CN y otros agrupamientos. O sea, con eso ya puede sacar un voto más que Sánchez Serén. Pero entonces lo que estaríamos viendo al final podría ser una competencia, sobre todo si hubiera una segunda vuelta, una competencia entre partidos de derecha. Sí, o sea las cosas pueden inclinarse en esa dirección, digamos, porque Arena se está complicando demasiado en la definición de su candidatura, demasiado e innecesariamente, digamos, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Y eso el hecho de que Arena no está sometiendo a consulta con su militancia la candidatura, ¿verdad?, puede significarle un costo alto también al partido Arena y abrirle muchísimas más oportunidades a Tony Saca. Pero esa es decisión, ellos sabrán, digamos, cómo llevan su proceso, pero lo cierto, para efectos prácticos, es que la falta de consulta deja a muchos militantes diciendo, bueno, ¿y yo qué? O sea, a mí no me preguntan, quieren que vote, quieren que haga campaña, y no me han preguntado nada, no, yo no voto ni hago campaña. Entonces, esos son potenciales candidatos, digamos, a ser ganados por Tony Saca. Y Tony Saca necesita un voto más que Sánchez Serén para colarse en una segunda vuelta. Y si entra en una segunda vuelta, el FMLN lo va a apoyar, porque ya hay un eslogan
hay un eslogan que va, digamos, desde los amigos de Funes, del presidente Funes, hasta el FMLN, que dice cualquier cosa es mejor que el regreso de Arena. Ese eslogan ya está posicionado, ya está establecido, ya es una creencia entre sectores que van, digamos, desde el centro hasta la izquierda. Por lo tanto, en una segunda vuelta, eso facilitaría, digamos, el FMLN no tendría incluso necesidad ni de endosar su bandera, su apoyo, sino que sencillamente diría, bueno, a nuestra gente ya le hemos dicho que cualquier cosa es mejor que el retorno de Arena. Entonces, ahora, partiendo de que todavía no hay candidato presidencial en el partido Arena, ¿no? O sea, que está por definirse. Sí, pero el proceso que ellos están llevando le está abriendo, digamos, un espacio, le está dejando un espacio grande a Tony Saca. Ahora, en un escenario como el que planteabas hace un momento, implicaría entonces que, o sea, ver en la posibilidad de un FMLN convertido en tercera fuerza política, no, en una elección presidencial, desde luego. No, por supuesto, o sea, por supuesto, digamos, por supuesto que el FMLN va en el camino que vamos ahora, digamos, el FMLN va a una tercera fuerza política y además con mucha diferencia, con mucha distancia. El partido Arena todavía no define, es decir, hay 3, 4 candidatos potenciales. Yo creo que ninguno de los que han aparecido va a ser. ¿Tanto o sea, sí? Y sí. Los que se han mencionado, José Ángel Quirós, Edwin Zamora, ¿ya habrá quedado fuera? O sea, de los que aparecieron, digamos, en la palestra, en la entrada, Ana Vilma, Edwin, Norman, Pancho, yo, no sé, me da, digamos, el olfato que ninguno de ellos va a hacerlo. Esa es, digamos, mi creencia en este momento. Yo creo que el candidato va a salir de otro lado. ¿Y será un candidato hecho, no digamos a la medida, obviamente que no tendría que ser a la medida de Salvador Sánchez Serén, pero viendo que el FMLN ya se definió por Sánchez Serén, tiene más posibilidades de jugar entonces el partido de Arena con un candidato que sea distinto a Sánchez Serén, o que por lo menos haga más clic con la ciudadanía? O sea, yo no entiendo, digamos, la carrera en Arena por tener un candidato. Para Sánchez Serén, ser candidato 19 meses, algo así, digamos, son como cuántos meses a marzo, la elección a marzo, o sea, casi 2 años, pues, claro. 20 meses, ya no tengo la cuenta exacta de cuántos meses son, digamos, pero serían 6 y 3, sí, serían 12, 20 meses antes está siendo candidato. Ser candidato durante 20 meses, o sea, la mejor decisión que podría tomar el partido Arena y Tony Saca en este momento es dejar a Sánchez Serén ser candidato hasta septiembre del 2013. Y hay que se discuta contra él mismo, ¿me explico? O sea, dejarlo que sea candidato él solito durante 14 meses. Pero no es dejar la cancha totalmente abierta para que Mira, dar ventajas, o puede ser, o sea, o qué sería una especie de que se desgaste solo. O sea, sencillamente no existiría. Sánchez Serén necesita una contraparte contra la cual, digamos, o sea, imagínate tú a Sánchez Serén subido en el ring, buscando con quién boxear y dándole golpes a los postes y a las cuerdas en las esquinas, porque no tiene con quién boxear durante 1 año y 3 meses. Se acabó. Ya hasta le estaría dando mucho yo cuando le doy el 25%. O sea, esa es la mejor decisión que podría tomar el expresidente Tony Saca y el partido Arena. Pero no sé, están angustiados que quieren candidato como si la elección fuera en diciembre. Ambos sabrán por qué, pues, pero digo, si lo que quieren es bajar a Sánchez Serén a la mínima expresión, que lo dejen 1 año, 3 meses en el ring y que se dediquen ellos a trabajar, bueno, a resolver perfecto. Cosas del país. De acuerdo, se nos fue el tiempo. Gracias, Facundo, muy amable. Gusto. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.
Vaya, de acuerdo, pero estamos ante un escenario, y lo decía cuando comenzábamos, y es el hecho de que estos partidos políticos, los 4 partidos que son los que acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia, supuestamente, dicen ellos, están esperando lo que resuelva la Corte Centroamericana de Justicia. Sí. Y por el otro lado tenemos entonces ya a un presidente de la Corte Suprema diciendo, bueno, como son inconstitucionales, a pesar de lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia, entonces Florentín Meléndez se quedaría fungiendo temporalmente como presidente mientras la Asamblea no elija. Entonces, el punto es quién dirime, o sea, quién le pone fin a ese conflicto. La ciudadanía, la opinión de los ciudadanos. O sea, ¿Tendrá tanto peso la opinión sí, ciudadana? Sí, Digo, porque las elecciones en todo caso, que es donde se ejerce mucho la influencia de los ciudadanos, es a través del voto. La ciudadanía fue capaz de obligar a la Asamblea a retroceder en el caso del decreto 743. En el momento en el que pudieron sorprender a los ciudadanos fue en ese momento, porque en aquel momento lo hicieron en la madrugada, lo publicaron en la misma madrugada, el decreto, sí, claro. Y la creencia era, de esto nadie se va a enterar. Y unos 4 locos o locas van a decir un par de cosas, pero el pueblo no va a entender esta discusión, ¿verdad? Y por lo tanto, este acuerdo, digamos, se va a imponer. Les salió el tiro por la culata, como se dice popularmente, ¿verdad? Y tuvieron que echar marcha atrás. En este caso, los diputados y los dirigentes de los partidos debieron haber aprendido ya la lección, ¿verdad? Porque no solo fue la elección del 743, fue la elección del 11 de marzo, ¿verdad? Donde cientos de miles de familias decidieron no ir hacia el FMLN, GANA, CN y PES. ¿Verdad? Ellos son los que han querido maniatar y luego desmantelar a la Sala de lo Constitucional porque la consideran una amenaza contra intereses ilegítimos de este grupo de partidos. Ahora, en el caso, digamos, en el que estamos, la elección de los magistrados 2012 fue declarada por la Sala de lo Constitucional. Y nuestra Constitución es muy precisa en eso. Dice que es la Sala de lo Constitucional la única que puede declarar inconstitucional leyes, decretos, claro, etc. Claro. Y luego dice la Constitución también que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y de obligatorio cumplimiento. O sea, y no establece ninguna excepción. Por lo tanto, lo de la Corte Centroamericana de Justicia está fuera, la Corte no tiene ninguna competencia, o sea, nuestra Constitución no establece ninguna excepción de decir, en caso de, a excepción de, por lo tanto, es absolutamente imperativa y tajante, o sea, es la instancia suprema. Ya. Y la Corte Centroamericana de Justicia tampoco puede estar sobre la Constitución de este país. Por supuesto, por eso digo, o sea, cuando la Constitución dice que la Sala de lo Constitucional es la única instancia, ¿verdad?, para declarar o para revisar la constitucionalidad, digamos, de leyes, decretos, etcétera, y que sus sentencias son de obligatorio cumplimiento inapelables, ¿verdad?, no establece ninguna excepción de que puede haber otra instancia a las urnas, y no respaldar a los partidos, fundamentalmente a los partidos que ahora están contra la Sala de lo Constitucional. No votaron por ellos, más bien les quitaron poder. Esto lo que hizo fue poner en una situación de mayor angustia a los dirigentes de esos partidos. Entonces ellos sienten que están jugándose la madre de todas las batallas, ¿verdad?, que esta es su última oportunidad, ¿verdad?, y que o desmantelan ahora la Sala de lo Constitucional imponiendo, digamos, sus decretos, ¿verdad?, o el electorado los va a poner en la calle en la próxima elección. O sea, en realidad, digamos, ese es el pánico. El pánico es que ellos ven que cada vez la población es más consciente, razona, medita, sabe discriminar, ¿verdad?, sabe cuándo ir a la urna, cuándo no ir, ¿verdad?, y están todos muertos de pánico, calculando que si viene un voto directo y secreto, ¿verdad?,
con listas abiertas y desbloqueadas, ellos se quedan en la calle. Sí, porque además el decreto que dio vida a la votación por personas, en el caso de diputados, es un decreto transitorio, que no está vigente para la próxima elección. No, Digo, 2015. Sí, no está vigente. Eso es cierto, digamos, pero la forma como se expresaron los votantes a la hora de ir a las urnas, el mensaje fue inequívoco. Eso ya no lo pueden echar atrás. Perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, sí me interesa un poco cuál es tu opinión, el análisis, Facundo, en torno al papel que está jugando el FMLN, en este caso, el presidente de la República también. Vamos a una pequeña pausa. Establecido por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos presenciando, Facundo? Bueno, el origen de este conflicto es el hecho de que la Corte Suprema, digamos, la Sala de lo Constitucional, decide acotar el poder de los partidos. O sea, les dice a los partidos, ustedes están asumiendo un poder de forma ilegítima, un poder que el pueblo no les ha dado. Y luego la sala también dice, vamos a hacer efectivo lo que dice la Constitución, que es que el voto es directo y secreto. Y viene la primera sentencia, digamos, cuando la Asamblea reacciona con el decreto 743, tratando de maniatar a la Sala de lo Constitucional, en ese momento con el apoyo, incluso el partido Arena, digamos, sorpresivamente en esa primera votación votó. Entonces, los caciques de los partidos están expresando un enorme pánico. El pánico de ellos es que el electorado comience a votar de forma directa y los ponga en la puerta de salida. Eso es esencialmente lo que une, digamos, a los partidos FMLN, lo que une a Gana, lo que une al PES y a Concertación Nacional. En realidad, el enfrentamiento en estricto sentido, digamos, el enfrentamiento no es entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional. El enfrentamiento es entre las dirigencias, para también dejar claro que no son los partidos, las dirigencias. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe jueves 5 de julio de 2012. Un abrazo y saludo también a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com y a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25. Saludamos de igual forma a nuestros radioescuchas en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves damos seguimiento a los acontecimientos más importantes de los últimos días o semanas. Nos referimos al enfrentamiento entre algunos partidos políticos de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la instalación de los magistrados ocurrida el domingo anterior, el papel del presidente Funes, también incluso de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, son los temas que vamos a abordar este día, pero también, si el tiempo nos alcanza, hablaremos un poco sobre candidaturas presidenciales. Para esto nos acompaña en nuestros estudios este día Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido. Gracias, William. Buenos días. Bienvenido. Facundo, para comenzar entonces el tema de Corte Suprema de Justicia. Los partidos opositores a la sala, si lo podemos llamar oposición a la sala, han llevado el caso a la Corte Centroamericana de Justicia y dicen que se van a someter a lo que diga ese organismo regional. Belarmino Jaime, el presidente, todavía hasta el 15 de julio de la Corte Suprema ha dicho que después de que termine su mandato, justamente el 15 de julio, quien puede asumir la presidencia temporalmente es Florentín Meléndez. Debo entender que hay un procedimiento